Muchísimas gracias. Doctora Paloma, es un honor para nosotros tenerla aquí. Me presento, soy César Díaz y voy a estar acompañándola en este espacio haciendo las preguntas que hemos construido en compañía de la sociedad civil y de las organizaciones de pacientes. Quisiera comenzar con un tema trascendental y es, usted junto a otros congresistas presentaron un proyecto de reforma que de hecho ha sido denominado en los medios como el proyecto de contrarreforma. Empezó ya su discusión en el segundo debate, en el primer debate en la Comisión Primera de Senado, pero quisiera preguntarle cuáles son los principales aportes de este documento al sistema de salud y una segunda pregunta que viene ahí colgada y es ¿qué es lo que no nos parece o no nos gusta de la reforma que en este momento está en la Comisión Séptima de Senado? César, primero muchísimas gracias a todos los organizadores, doctor Gaviria, un saludo para usted, a todos, muchísimas gracias a quienes están aquí. Vean, yo lo primero que quiero decir es, Colombia no tenía un sistema de salud perfecto, pero tenía un muy buen sistema de salud. Y no lo digo yo, lo dicen los indicadores. Y lo han vivido los pacientes. Infortunadamente, los pacientes crónicos, los pacientes con enfermedades huérfanas, son los únicos que tienen cómo comparar, porque los colombianos, pues en general están sanos. Y cuando van al sistema, se encuentran con un sistema y dicen, si es petrista, Petro tenía razón, mire cómo está de mal el sistema. Pero resulta que las únicas personas que realmente lo pueden comparar, pues son las personas que estaban enfermas antes, durante y después. Y yo creo que eso es muy importante y por eso lo primero que yo quiero agradecer es el esfuerzo que han hecho los pacientes de Colombia por alzar su voz. Lo segundo, el sistema de Colombia tenía una virtud y es el derecho que tiene cada colombiano a escoger su EPS. Y eso es fundamental, porque ¿quién mejor que uno sabe que él está funcionando? Cuando el Estado va a pasar, y aquí empiezo a contestar la pregunta, a decidir por uno en dónde tiene uno que estar asegurado, pues usted queda en manos del Estado. Y me parece que eso es exactamente lo que pasa, por ejemplo, en educación. Cuando usted no tiene recursos, a usted le asignan un cupo en un colegio público, bueno, malo, regular o bueno, o excelente, a usted le toca quedarse ahí, salvo que tenga un político que le ayude a conseguir otro cupo. Hoy los colombianos tenemos un derecho al que no podemos renunciar, que es el derecho a escoger nuestra EPS. Entonces el proyecto mío lo que dice es el derecho, reafirma ese derecho. Yo he sostenido siempre que cuando el gobierno nacional presentó el proyecto, teníamos que entenderlo como estatutario. ¿Por qué? Porque está tocando la esencia de un derecho fundamental, que es la salud. Cuando la salud se convierte en un derecho fundamental, lo primero es que ustedes hoy tienen el derecho a escoger su EPS. Y cuando nos van a decir, todos vamos a quedar afiliados con una EPS del Estado, nos están quitando un derecho, como nos lo quieren quitar, que nos lo quitaron en educación y nos lo quieren quitar con la reforma pensional. Y es que todo el mundo tenga que estar con la plata metida en el Estado, cuando esa es una decisión que debiera ser libre. Lo segundo, el proyecto del gobierno dice que para solucionar los problemas del sistema de salud, nosotros tenemos que llevar todo al Estado. Y la siguiente reflexión que yo los quiero invitar a hacer es si el Estado va a ser buen o mal administrador del sistema de salud. Y tenemos hoy un experimento natural. El FOMAC, que ha sido desastroso. Son más o menos 350.000 personas, más otras 280.000 que son sus familias, y la realidad de las cosas es, no hay servicio, pero hay un experimento todavía mejor. La intervención de las EPS. Cuando el gobierno cogió la nueva EPS, usted podía decir, no, porque cuando nombraron a Aldo Cadena ellos empiezan a administrar. ¿Pero qué pasó? Ellos podían decir, no, es que la Junta de Accionistas no nos está dejando. Bueno, ellos la intervinieron. ¿Y eso qué significa? Que en términos reales suprimieron la Junta Directiva, suprimieron la Junta de Accionistas, tomaron control total de la nueva EPS, como de Sanitas, ¿cierto? Sanitas le quitaron la Junta de Accionistas, la Junta Directiva, todo. Es decir, está en control
100% del gobierno. Y entonces vamos a suponer que el presidente Petro se levantaba y decía realmente y de corazón, yo estoy convencido que los privados lo están haciendo mal. Y que si el Estado administrara todas estas entidades, nosotros podríamos demostrar que lo hacemos muchísimo mejor. ¿Cierto? Y ahí está la intervención. Y yo quiero que nosotros miremos las cifras de este año de intervención del gobierno Petro. Las cifras lo que muestran es un desastre monumental. Estamos en 1 millón de quejas en las EPS intervenidas. Eso es un aumento del 25% de las quejas. Estas no son cifras mías, estas son las cifras que reportan las propias EPS intervenidas. Pero no solamente están mal atendidos los ciudadanos, sino que además están quebrando los hospitales y las clínicas. La deuda de las EPS intervenidas ha crecido en más del 100% durante la intervención. Por eso, 83 clínicas y hospitales le han suspendido los servicios a la nueva EPS, porque no pagan. ¿Se acuerda que Petro decía que es que las EPS no pagaban y que eran muy mala paga y que por eso el sistema de salud estaba dañado y no funcionaba? Pues él teniendo la plata, las EPS y todo, no paga. La deuda se ha crecido y hay que decir esto, la deuda de las EPS intervenidas hoy llega a 17 billones de pesos, de las cuales el 60% es la nueva EPS. Pero yo termino con esta última cifra, que es dramática, y es, no está bien el servicio, no está bien el pago, pero tampoco la plata está alcanzando. ¿Se acuerdan que él decía, su ministra Corcho, doctor Gaviria nos dijo, que lo que había dejado de cálculos el gobierno anterior diciendo que había que subir la UPC, que es la bolsita de plata que se paga para poder cubrir todos los eventos de salud, no alcanzaba? Y la ministra Corcho dijo que va, eso es mucha plata la que reciben, no necesitan toda esa plata. Y resulta que las propias EPS administradas de principio a fin por el gobierno a través de las intervenciones están diciendo la plata no alcanza. De los 90, 95 pesos que debiéramos gastar, porque debiera quedar entre el 5 y el 10% para pagar administración, estamos gastando 110, 120, 127. ¿Eso qué significa? La plata que está girando el gobierno no alcanza. Y con esto concluyo. Cuando el gobierno no gira la plata que necesitamos para la atención de salud, no hay medicamentos. Cuando el gobierno no gira la plata que necesitamos para la atención en salud, no hay servicio. Cuando el gobierno no paga la plata que necesitamos para la atención en salud, empiezan los pacientes a sufrir y empieza el personal médico a sufrir. Están haciendo maromas para poder pagar una nómina. Muchas gracias, doctora, y preciso me quedo con ese último punto en el que vamos a hablar de sostenibilidad y financiamiento del sistema de salud. Efectivamente, se ha hablado bastante de la insuficiencia de esa OPC, de esa bolsita que la doctora nos explica, de la insuficiencia de los valores destinados a los presupuestos máximos, de los valores que definitivamente no alcanzan. En caso de llegar a la presidencia, ¿qué medidas tomaría para fortalecer el desfinanciamiento y acabar con temas como barreras de acceso, como ineficiencias en la prestación de los servicios, incluso la corrupción, que ha sido uno de los aspectos claves de este problema? Vean, yo creo que aquí hay que hacer varias cosas. La primera, nosotros necesitamos, y ese proyecto ya lo radicamos también, un comité técnico para definir la UPC. Y eso lo tenemos que hacer con los sistemas que, por ejemplo, Sura ha venido desarrollando. Cuando Sura hizo un esfuerzo de tener personas que son capaces de hacer los cálculos actuariales sobre las enfermedades de acuerdo a la población colombiana, la edad, el estrato socioeconómico, nosotros tenemos una capacidad de predecir en muchos sentidos más o menos cuántos pacientes van a tener diabetes, más o menos cuántos pacientes van a tener un cáncer, más o menos cuántos pacientes van a tener unos hijos, y eso nos permite anticipar los costos de la salud, ¿cierto? Pero también hay que tener claro que por muchos cálculos que usted tenga, puede suceder que ese año necesite más recursos, y eso tiene que estar previsto
como en unas reservas que tengamos en materia de salud. Lo segundo, los presupuestos máximos. Ahí tenemos una vena rota del sistema, porque muchas veces aquí se están sacando por MIPRES cosas que son costosísimas y que no son costo eficientes. ¿En qué sentido? Pues suena muy bien que a usted le receten un tratamiento experimental que está haciendo por allá, pero recuerden que la platica de la salud, la bolsita de la salud, nos tiene que atender a todos y nos tiene que alcanzar a todos. Entonces vamos a tener que poner mayor rigor en qué es lo que puede decretarse como gasto del sistema de salud. Porque nosotros hoy estamos pagando desde tratamientos experimentales que no se saben si van a alargar la vida de alguien o no, pero que le valen al sistema un montón de plata, hasta ascensores para una persona que, por ejemplo, necesita diálisis, vive en un tercer piso y entonces dicen, vía tutela necesitamos un ascensor para que suba y baje, y eso nos quita recursos para que podamos atender debidamente la ciudadanía. El segundo punto, la deuda que va a quedar en el sistema de salud. Hoy estamos en 23 billones, yo no sé, doctor Gaviria, si usted calcula que nos van a meter una deuda parecida en lo que queda del gobierno Petro. Es decir, vamos a llegar con una deuda del sistema de salud que se podrá estar acercando a los 50 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que en un país quebrado, como nos lo va a entregar Petro, con un déficit fiscal gigantesco, con ahogado de impuestos, la única manera de solucionar este problema va a ser vía deuda. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Que hagamos una emisión de bonos, es decir, emitir deuda pública para poder pagar a los prestadores, me refiero a los hospitales y las clínicas, y un poco también en las EPS, porque la única manera de recomponer el sistema es que haya plata. Y plata es lo único que no vamos a tener que hacerlo vía deuda. ¿Eso qué significa? Que cuando el hospital, la clínica o la EPS tengan los títulos de deuda diciendo el Estado reconoce que me debe esta plata y que me la va a estar pagando a cuotas, eso le permite a ir al sistema financiero y poder pedir un crédito. Porque yo les pregunto, si yo les dijera, ¿ustedes le prestarían plata hoy a una clínica, a una EPS? Nadie, ¿sí? Ningún sistema financiero les va a prestar plata. Por eso necesitamos construirles ese colateral. Es decir, ellos tienen estos papeles del Estado que dicen que efectivamente les debemos y eso les va a permitir generar nuevamente una financiación. Lo segundo, necesitamos unos contratos como de estabilidad jurídica, donde a través de acreditaciones de alta calidad podemos decirle, señor EPS, señora clínica, no se preocupe, el Estado va a contratar con usted con unos mínimos de esto para que puedan tener la capacidad de poder tener credibilidad en el sistema financiero para poder recuperar recursos y que podamos volver a tener recursos en el sistema que hoy está secándose. Finalmente les diría, yo creo que nosotros tenemos que hacer un tema una solución al problema de asimetrías de riesgo. Ustedes lo conocen muy bien. Y es que las malas EPS en este país, cuando reciben un paciente que se enferma de una enfermedad costosa, lo primero que hace es negarle los servicios. Se los niega, se los niega, se los niega. ¿Qué le toca hacer al paciente? Cambiarse de EPS. Y entonces las buenas EPS están sobrecargadas de pacientes enfermos, las malas EPS se quedan con pacientes sanos, reciben lo mismo por un paciente sano que por un paciente enfermo. ¿Qué necesitamos? Que la bolsita del paciente enfermo sea más grande, para que las EPS peleen por los pacientes enfermos, para que las EPS se esfuercen en atender bien al paciente enfermo, porque ese paciente enfermo es el que trae la plata. El paciente sano no debe dar prácticamente plata. Y entonces, ¿para qué le sirve tener pacientes sanos si no van a dar recurso? Yo creo que nosotros podemos incentivar la buena atención de los pacientes, haciendo la bolsita de ese paciente mucho más atractiva, para que le ofrezcan cosas adicionales al paciente, para que la EPS se lo pelee con las otras EPS para tener ese paciente lo mejor atendido posible. Doctora, uno de los argumentos claves y fundamentales de sus discursos es la defensa del aseguramiento individual y pues esa contradicción al aseguramiento social que plantea la reforma a la salud. En ese papel de defensa del aseguramiento individual y de la figura como tal de lo que representa la EPS,
¿considera que las EPS actúan de manera adecuada, requieren alguna modificación en el modelo en el que funcionan? De ser así, ¿cuáles serían esas modificaciones que implementarían? Yo lo primero que quiero decirles es que las EPS están diseñadas para ser el malo. Son los malos del paseo. ¿Por qué les digo que son los malos? Porque las EPS tienen que armar la red de servicios, ¿cierto? Ir y escoger qué clínicas van a tener y con quién van a trabajar. Pero lo siguiente es que tienen que negociar el precio de la salud. Entonces usted es la clínica y yo soy la EPS y le vengo y le digo, ¿usted quiere estar en mi red para todos estos pacientes que yo tengo afiliados? Deme buen precio. Y entonces la clínica le toca bajarme los precios para poder entrar. Por eso Colombia ha logrado tener una salud tan barata. La realidad de Colombia es que nosotros tenemos una salud que nos alcanza con poquitos médicos, poquitas enfermeras, poquitos especialistas y poquita plata, tener buen servicio. Eso es una magia que ha logrado las EPS y la han logrado porque tienen que negociar. Por supuesto, a veces negocian demasiado y los hospitales, las clínicas, los médicos, las enfermeras sufren porque incluso estamos pagando a veces demasiado poco por la salud, ¿cierto? Entonces yo creo que uno tiene que entender esa función. Otra función que hacen las EPS, que tampoco es sabrosa para el sistema, es auditar las facturas. Coger la factura y decir, venga, señora clínica, ¿qué fue lo que prestó? ¿Cómo así que le llegó un paciente con dolor de cabeza y usted, en cambio, me le toma una radiografía de pie? Eso yo no le voy a pagar la radiografía del pie porque nada tiene que ver con los síntomas del paciente, se la voy a glosar. Entonces, pues obviamente a los hospitales y a las clínicas, ¿qué les va a gustar? Pero piensen cómo funciona el sistema sin auditoría. Lo conocemos también, el SOAT. ¿Se acuerdan de los carteles de las clínicas y hospitales dedicadas a robarse la plata del SOAT? Entonces mandan facturas por de todo, como no hay quien audite, les pagan, y por allá en junio ya no hay plata para el SOAT, ¿cierto? Todo termina teniendo que asumirlo el sistema de salud. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que entender lo importante que es auditar las facturas. Aquí un paréntesis chiquito. El sistema que pretende el gobierno Petro es que todo lo maneje el ADRES. ¿Ustedes se imaginan una entidad pública con 80 billones de pesos? ¿Ustedes se imaginan los políticos detrás de esa plata? Pero ustedes se imaginan la entidad pública auditando 450 millones de facturas que mueve en promedio el sistema de salud al año. Se va a perder toda la plata. ¿Por qué? ¿Por qué las EPS tienen que auditar bien? Porque nosotros les hemos dicho, usted tiene que auditar y tiene que alcanzarle la plata que yo le di. Usted se paga entre un 5 y un 10% de lo que le sobre. ¿Cómo auditan las EPS? Duro. Que hay que hacerle control a las auditorías, por supuesto. Que hay que defender a las clínicas y hospitales de que les paguen a tiempo, por supuesto. ¿Qué cosas creo yo que tenemos que exigirle a las EPS? Primera, atención básica. Si va a haber integración vertical, tiene que serla en la atención básica, para que la EPS conozca a su paciente, tenga la obligación de saber quién es, qué hace, y hay que obligarlos a la atención básica en todas las regiones de Colombia. Mire, montar consultorios con lo básico en las regiones apartadas de Colombia no es tan costoso. Un ecógrafo, unos rayos X, una capacidad para poder tomar las muestras y que incluso las lecturas de esas muestras las hagan vía internet en otros lugares. La telemedicina la podemos montar muy bien. Ya quisiera, para cerrar, una última pregunta, y es que a lo largo de la mañana hemos hablado en este foro de la atención del cáncer, un derecho, no un privilegio, sobre barreras de acceso, sostenibilidad, mecanismos de innovación para pacientes con cáncer. No quisiera pasar la oportunidad de tenerla aquí sentada para hablar de cómo solventar esa crisis de medicamentos, esa crisis humanitaria que están viviendo hoy los pacientes oncológicos, puntualmente en el acceso al tratamiento y en la adherencia de ese tratamiento. ¿Qué propondría usted? Vea, lo primero es decir que yo creo que Colombia venía haciéndolo relativamente bien. Cuando uno ve los indicadores de supervivencia del cáncer en Colombia, teníamos el tercer lugar en los países de la OCDE. Y no estamos hablando de los países del mundo, estamos hablando de los países ricos del mundo.
lo que muestra que estábamos detectando a tiempo y que los tratamientos se estaban haciendo bien. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema? Pues que Gustavo Petro decidió no girar la plata. Y si usted no gira la plata, pues no hay con qué comprar ni medicamentos ni con qué pagar los hospitales. Muchos hospitales y EPS han hecho un esfuerzo propio, con sus propios recursos, para acceder a los medicamentos, pero ya los recursos no están alcanzando. ¿Qué necesitamos de manera urgente? Que la Corte Constitucional dé instrucciones, ya no de que se negocie la UPC, sino de que se dé un porcentaje y obligue al gobierno a que lo pague, porque de lo contrario, aquí lo que están es jugando con la vida de los colombianos. Y en eso tenemos que ser muy claros. La supervivencia del sistema de salud y por lo tanto la supervivencia de los pacientes en Colombia está en manos de la Corte Constitucional. Yo radiqué hace 2 semanas un desacato. La Corte me dijo que está recolectando pruebas. Qué importante sería que todas las asociaciones de pacientes le enviaran una carta a la Corte Constitucional contándole cuál es la situación y cómo se ha venido agravando. Yo terminaría diciendo, en el tema del cáncer es importante el diagnóstico a tiempo, que supone que tengamos, sobre todo en el caso de las mujeres, los diagnósticos tempranos del cáncer de mama, que es la primera causa de muerte de mujeres en el país por enfermedades, como el de cuello uterino, y el tema de los cánceres que han venido generándose, sobre todo gástricos en el país, que tienen mucho que ver con que hagamos un control del tipo de fungicidas y de productos que le estamos echando a la comida colombiana. Yo creo que cuando uno habla de prevención no necesita gastarse la plata en prevención. Lo que necesita es tomar las decisiones que pueden generar incidencia en las enfermedades, la calidad del agua, la cantidad de productos que estamos usando en muchos lugares para potabilizarla, la calidad de las verduras y de las cosas que se le echan a los productos alimentarios. Nosotros tenemos que entender que muchos de los determinantes de salud no tienen nada que ver con la salud. Se refieren a cosas que están en otros ministerios para los cuales tenemos que trabajar. Yo terminaría diciendo, por supuesto que el tratamiento del cáncer es un derecho y hay que darle toda la connotación, porque un cáncer descubierto a tiempo, tratado a tiempo, bien tratado, salga a la vida del paciente. Doctora, vamos a hacer un cambio de metodología y aquí le doy el paso a Delis y le entrego esta paleta. Es una ronda de preguntas rápidas. A mí me cuestan mucho porque yo en general soy un político no binario. A mí me cuesta muchísimo hacer preguntas de sí o no, pero son las reglas del juego. A mí me encanta el picante. En la Comisión Séptima usted tiene un proyecto de ley de reforma al sistema de salud estatutario, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del proyecto del gobierno. ¿Sí o no usted apoya ese proyecto? Esa sí me queda fácil. Sí, lo sabía. La segunda no es tan complicada. Apoya el giro directo. El giro directo hoy es de ARES a las EPS y en las EPS se pierde la trazabilidad. No. Así. Yo apoyo el giro directo para las EPS que incumplen, pero yo creo que el giro directo es fundamental a la hora de negociar. ¿Se acuerdan que yo les decía que las EPS negocian los precios? ¿Con qué negocian? Con incluirlos en la red, pero también una EPS que paga bien, que paga a tiempo, pues puede obtener precios más baratos. Si le quita a usted la oportunidad de pagar a tiempo, pues ¿con qué negocian las EPS? Yo creo que eso es ambivalente. Y fíjese que el giro directo del gobierno ha salido muy mal. Ningún sistema de salud en el mundo es ilimitado. Nuestro sistema da muchísimas cosas que otros sistemas de salud en el mundo no dan. La pregunta más fácil. ¿Usted, como nueva fuente de financiación, incrementaría el gasto de bolsillo para los pacientes? ¿Sí o no? Yo creo que el gasto de bolsillo no, pero de pronto sí que subamos un poco las cotizaciones que estamos haciendo. El gasto de bolsillo es un gasto muy antipático porque es cuando usted está enfermo, ¿sí? Entonces como un poco al caído caerle. Es mejor que todos, cuando estamos sanos, cuando estamos bien, aportemos un poquito más. Y no sean las dos únicas. Esta es la más fácil de todas. A ver. La eutanasia, ¿sí o no? Sí. Y la última.
Los políticos en épocas electorales suelen llegar a los territorios olvidados, 630 municipios con población igual o inferior a 30.000 habitantes, donde solamente llega el político en épocas electorales y el carrito de la cerveza cada 8 días para aumentar los impuestos. ¿Se comprometería usted públicamente a saldar esa deuda social de la inequidad con estas poblaciones, sí o no? Totalmente, totalmente. Vea, yo creo que además no es muy difícil. Claro que va a exigir un esfuerzo económico de Colombia, pero es mucho menos de lo que uno cree. Hoy los equipos médicos portátiles son baratos. Con telemedicina y teniendo unas enfermeras bien pagadas o unos médicos bien pagados en territorio, uno puede resolver el 90% de la incidencia. ¿Qué necesitaría uno poder resolver allá? Poder diagnosticar enfermedades crónicas, un infarto, que si lo vamos a transportar, un infarto por ejemplo, pues cuando llegue ya no hay nada que hacerle. Eso lo tenemos que poder diagnosticar a través de telemedicina y tratar en el territorio, y que solamente tengamos que desplazar el paciente por cosas que realmente no somos capaces de atender, ¿sí? En el territorio. Hay que obligar a las EPS a la atención básica en todo el país. Doctora Paloma, y la última para finalizar. Los microseguros, ¿usted los implementaría? Recordemos que los microseguros son pólizas que se toman adicionalmente, pero de entrada tienen preexistencia. Nosotros hoy tenemos 16 millones de colombianos que solo somos consumidores de servicios de salud. ¿Implementaría usted o comentaría los microseguros? Yo creo que los microseguros sirven, ¿sí? Pero no son la solución de todo. Pero yo sí creo que es muy importante que en el sistema quien tiene más ponga más, ¿sí? Una prepagada. Quien paga una prepagada, pues está poniéndole más plata al sistema. Y es bueno que se le ponga más plata. Lo que sí creo es que tenemos que trabajar para que esas diferenciaciones tengan que ver más con las habitaciones, con cosas así, y no con la calidad del servicio que va a recibir el paciente. A mí lo que me da miedo de los microseguros y de los planes complementarios es que entonces las EPS dicen, al que está en el POS, ese sí no le damos nada, y el que sí nos está pagando más, a ese sí lo atendemos al tiempo. No, la calidad del servicio tiene que ser igual, y las diferenciaciones no pueden significar una disminución para quien tiene el POS. Yo creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos. Doctora Paloma, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy preocupada, pero gracias por su compromiso. No. Ustedes saben que para mí el tema de la salud es uno de los más importantes. Yo simplemente termino diciéndoles lo siguiente. Colombia ha hecho muchas cosas bien, pero tal vez lo que mejor había hecho en materia de política pública era su sistema de salud. Cuando ustedes miran los indicadores de salud colombianos, debiéramos sentirnos orgullosos, porque con poquita plata, poquitos médicos, nosotros tenemos un médico menos que los países de la OCDE por cada 1.000 habitantes. Tenemos 7 enfermeras menos que los países de la OCDE por cada 1.000 habitantes. No tenemos un número siquiera comparable de especialistas, el déficit dice que está en 17.000. Un presupuesto insignificante al lado de los países desarrollados, y habíamos logrado un muy buen sistema. Yo creo que nosotros tenemos que defender las cosas que hemos hecho bien, que no significa que sea perfecto, porque todos los temas sociales, uno todo el tiempo tiene que estarlos mejorando, pero uno tiene que aprender a construir sobre lo construido. Acuérdense que cuando todos tenemos un pariente, un amigo que vive en el exterior, que vive en Estados Unidos, que vive en Canadá, que vive en España, y yo siempre le pregunto a los colombianos, ¿ese pariente se trata ya en España, o se trata en Estados Unidos, se trata en Canadá, se trata en Inglaterra? Se viene a Colombia. No nos dejemos meter las manos en la boca. Colombia tenía un gran sistema de salud y lo vamos a defender, porque de ese sistema de salud depende la salud de los colombianos, la supervivencia de los colombianos. Ese sistema tiene que llegar vivo al 26 para que podamos reconstruirlo, mejorarlo, todos los días con el esfuerzo de todos. Esto no necesita magia, necesita responsabilidad, disciplina y amor por Colombia. Muchísimas gracias a todos. Doctora Paloma, Ay.